El importante, el elemento subjetivo, la colisión entre la libertad de expresión del acusado y la posibilidad de que esté incitando, aun cuando sea indirectamente, a cometer delitos de terrorismo. Es decir, como en el presente supuesto, en el presente juicio, que sí, es cierto, se solicita la libertad de presos del Grapo, se les considera presos políticos, todo ello puede encuadrarse dentro del derecho a la libertad de expresión, pero a partir de determinado momento, cuando se habla de, se tacha de asesinos, de carceleros, de mazmorras, el hecho de tribunales de opinión, de persecución a los órganos judiciales que dictan sentencias en el Estado de Derecho, entonces sí que se está incitando, aun cuando sea indirectamente, a cometer delitos contra todos esos funcionarios. Debemos de señalar que ese riesgo tiene que ser indirecto, encontramos en presencia de un delito de peligro abstracto, no se exige que se haya cometido ninguna posible acción contra alguno de estos miembros, sino que el conjunto de todos esos contenidos raya en la posibilidad de que se cometa ese delito de terrorismo. Debemos explicar, como ya hemos dicho, que estos vídeos serán difundidos en abierto en numerosas ocasiones. Algunos de los vídeos, como hemos dicho, tiene 25.000 visualizaciones, es decir, solamente con que un 1% de las personas que hayan visto ese vídeo, 250 personas, puedan creer suficientemente que la única forma de luchar contra el Estado es el de estas personas que les servían de ejemplo, se está incitando, evidentemente, de una manera indirecta a la comisión de delitos de terrorismo. Aquí, en este caso, la carga de la prueba entiendo que corresponde a la acusación evidenciar, objetivar qué riesgo ha habido de alteración a la paz pública, qué clase de enaltecimiento, o sea, no solamente el enaltecimiento, sino que qué riesgo objetivo ha habido para que entender que don Alejandro es el sujeto activo de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Esta parte, este letrado en concreto, ayer le formulaba una serie de preguntas al agente de la comisaría, adscrito a la Comisaría General de Información, donde precisamente pretendía incidir en eso, es decir, la Comisaría General de Información, cuando analiza estos contenidos, haciendo además una investigación prospectiva prohibida en nuestro derecho, le preguntaba cuál era, o si hacían una graduación de la peligrosidad de aquellos contenidos que ellos evaluaban. Es decir, esto quiere decir, bueno, yo analizo el contenido de un periódico, de una misiva, de una orden, de un y eso evidentemente tiene unos efectos. Ese efecto a la hora de cometer atentados, a la hora de cometer acciones armadas, ¿cuál graduación tiene? Evidentemente el agente de la Comisaría General de Información no me supo qué contestar. Él mismo reconoció que lo que hizo fue entender que los contenidos per se eran delictivos y lo puso en manos de la Fiscalía. Bien, claro, si lo que tenemos es unos contenidos que molestos, obviamente, y no tenemos evaluación del riesgo objetivo, entonces ¿qué se está juzgando aquí? Aquí lo que se están juzgando entonces son contenidos. Ahora bien, vamos a analizar qué contenidos son punibles aquí. Exigir la aplicación del artículo 196 del reglamento penitenciario es un delito, es decir, aquel artículo del reglamento penitenciario que dice que los presos gravemente enfermos tienen que ser excarcelados. ¿Eso es un delito? ¿Es un delito exigir la libertad de los presos enfermos? ¿Es un delito calificar la calificación de presos políticos, que no es una calificación que solamente la haga don Alejandro, la hace mucha más gente en este país? ¿Es un delito hacer una caracterización del Estado contraria a la historia oficial? Es decir, que considerar que el Estado español es un régimen fascista es una opinión política. Es una opinión política que tiene efectivamente unas consecuencias. Entre otras cosas, ¿qué puede pensar alguien que entiende que el Estado español es un régimen fascista? Pues que las instituciones no funcionan bien, que las instituciones no son garantistas, que los tribunales no respetan determinados derechos. Pero eso es una opinión política. Es decir, no supone un riesgo en sí mismo, y en ese aspecto también tenemos que tener en cuenta que existe en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en diferentes secciones, criterios contradictorios respecto a qué es esta nueva teoría que se ha sacado del peligro abstracto,
donde además las sentencias del 25 de julio del 2017, la del 17 de mayo de 2017 y la del 13 de julio de 2017 de la Sala de lo Penal expresan precisamente esto, es decir, que si no hay riesgo objetivo no puede haber delito de enaltecimiento del terrorismo. Entonces, el problema que tenemos aquí es que la acusación, en este caso el Ministerio Público, tiene un problema. Tenemos contenidos molestos, contenidos con los que evidentemente el Estado no está de acuerdo, porque el Ministerio Público representa al Estado, es decir, no es cualquier acusación, no es una acusación particular, y por otro lado tenemos un riesgo inexistente de comisión de esos delitos, porque aquí el Ministerio Fiscal se ha referido a cuestiones abstractas, es decir, ni siquiera sabemos, o sea, incluso es más, ha puesto un porcentaje de personas que podrían cometer delitos de terrorismo en virtud de los contenidos que ha hecho don Alejandro. Pues bien, no tenemos nada de eso, ni siquiera lo hemos podido objetivar, porque además en el momento para objetivarlo, que era los dos agentes de la policía que han departido aquí, no han sabido responder qué graduación, es decir, ellos han venido aquí además en calidad de peritos, ellos son los que gradúan, los que tienen la capacidad inclusive de evaluar cuán riesgoso es ese contenido, es decir, a partir de su conocimiento policial. Pues ¿cómo se resuelve eso en esta acusación? Pues inventándosela de cabo a rabo. Cuando este letrado tuvo especial interés en que declararan como testigos don Juan Manuel Olarieta Alberdi y doña Josefa Sebane Vaz, tanto por el conocimiento personal de su trayectoria, como contradicción al relato que hizo tanto el atestado policial como incluso el escrito de denuncia que hace la Fiscalía. En ambos documentos, folios 5, denuncia de la Fiscalía, folio 86 del atestado, se signa a estas dos personas, a las que este letrado conoce, como miembros históricos de los Grapo. Pues basta con comprobar la hoja histórico-penal de estos dos señores, con lo que dice la policía, para acreditar de que lo que se ha imputado en ese atestado es falso. Y yo quiero, señoría, que se aplique una cierta igualdad de oportunidades con este letrado, porque si este letrado, como operador de la Administración de Justicia, se le llega a ocurrir consignar un dato falso para sostener una acusación o para condicionar al tribunal, a este letrado se le cae el pelo. Se le cae el pelo porque está falsificando un documento, está haciendo un delito de estafa procesal.